Uy, para que vino la luz. ¿Ya estás en mi celular? Sí, muy bien. Tenemos por acá. Que me dé más. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Ahí estamos con Javier Milei para hablar un poco de economía, hablar de inflación. Saludos a todos. Hola, acá. Hola Bárbara Kuanov, ¿cómo estás? En locura. Es que pueden hacerles las preguntas que ustedes quieran. Algunas ya me estuvieron llegando de gente que lo tuvo a Milei como profesor en la UBA todavía, gente que es PhD hoy, que está en puestos en el extranjero y se acordaba de cuando Milei daba clases en la UBA incluso. Algunos hasta que se acuerdan de las posturas del aborto, de todo. Camisa McDonald's, crack, gracias. Ahí está, genial. Ahí está uniéndose Javier Milei a Instagram para poder hablar un poco de todo. ¿Qué hace Javier? Hola Mariano querido, qué gusto enorme estar hablando contigo. ¿Cómo estás? Estaba viendo tu pelo y sabes que yo tengo un problema ahora que las peluquerías, qué bien que lo tenés. O sea, yo me pongo el gorro porque como todas las peluquerías están, bueno, uno no puede salir a cortarse el pelo, tengo un Claro. revoltijo en mi pelo terrible, entonces me No pongo el tenés que gorro para... agacharte más, no se ve, sino. Tenés que hacer como Claro, ocho, mirá. no. Ahí está. Sí, impresionante. ¿Cómo haces ahora? ¿Te lo cortás vos o tenés algún lugar? No, lo que pasa es que como no estoy saliendo y estoy encerrado, cuando me termino de bañar no tengo el efecto viento derivado de bajar las ventanillas del auto. Ah, muy Yo, bien. claro, yo Sí, expliqué muchas veces cómo era el efecto ese. Era que yo salgo del baño con el pelo mojado, trato de secarme lo más que puedo con la toalla y sí. cuando voy al auto le bajo los vidrios y entonces, digamos, sale puro orden espontáneo mi pelo. Ahora como claro, como no puedo hacer eso, entonces ahora está más tranquilo. No, ¿sabés que cuando vieron la promoción, amigos míos que son PhD, que están afuera, en importantes organismos, se acordaban de clases tuyas en la UBA? Ah, qué bueno, qué bueno. ¿De cuando daba micro o cuando daba dinero? Cuando das dinero, cuando das dinero. Me decía, preguntale por qué no da más clases en la UBA. Bueno, debes tener 20.000 cosas ahora. No, dejé de dar clases por un problema de persecución ideológica. Ah, ¿sí? Sí, claramente. No te dejaban, digo, te decían, ¿cómo definís qué es persecución ideológica? Mirá, digamos, eso, digamos, también te lo puede contar de Giacomini con las cuestiones con el señor Andrés López. Sí, Digo, a mirá, ver, desde, por ejemplo, recriminarle que la gente se le había quejado del curso, un curso, ponerle de 50 personas, sí, enrostrarle 5 encuestas, nada más, donde todas las encuestas le ponían el curso en todo lo peor, y como es, en ese contexto, Diego le dice, mirá, esto es hasta difícil estadísticamente que todos pongan obvio. todo mal, pero además lo más gracioso era que, viste, al final vos tenías un espacio para comentario y en Sí, ese comentario todos tenían la misma crítica, o sea, idéntica, hasta las mismas faltas de ortografía. Bueno, o sea, yo, digamos, frente a algunas situaciones irregulares, yo había decidido dejar antes, sí, Diego se quedó, y bueno, y esa persecución, por ejemplo, en un momento, eh, aún todavía vivía mi gran amigo Javier Finkman, sí. y mientras que Andrés López le ofrecía el curso a Javier Finkman, sin él saber que era mi amigo, ¿no? Porque le Sí. faltaban cursos de dinero, a Diego se los sacaba diciéndole que sobraban cursos de dinero. Y además, imagínate que estar dando dinero, crédito y bancos, lo
que es una de las últimas materias para economistas Sí, ¿cómo es? Y actuarios, claro. lo mandó a dar clases de macroeconomía para contadores y licenciados en administración. Uh, Y ahí, digamos, digamos, con lo que vos sabés que implica que te hagan un destrato de sí, esas sí, sí. características. Pero bueno, Diego eso también lo resolvió muy exitosamente porque armó un curso con formato austríaco Sí, y es sí. muy interesante el shock que reciben los alumnos cuando les da la bibliografía y cuando las van a buscar a la biblioteca no hay ninguno de los libros, ¿no? Es decir, no vas a encontrar libros de Mises, no vas a encontrar libros de Sí, Hayek, no vas a encontrar Time and Money de Garrison ni en español ni en inglés. mirá. Y el señor Andrés López se justifica diciendo que hay un curso liberal. Digo, vos sabés, digo, la debés saber bien, ¿no? Tengo un amigo, ¿no? Lo Sí, cual, sí. digamos, o sea, es bastante jodido cuando te hacen esa reflexión. Y Sí. además el horario que le dan a ese curso, que es el que tiene Martín Krause, son horarios verdaderamente espantosos de una materia que es opcional. Entonces, claramente vos tenés ahí, digamos, tenés un problema de persecución Obvio. ideológico, Sí. digo, bastante complicado. Y esto también, digamos, es más, el señor Andrés López lo hizo públicamente en un tuit muy desafortunado, que en Sí. condiciones normales debería haber sido desplazado de su puesto, Ujú. cuando dijo que de todas las tribus de los economistas, si había una que les irritaba mucho y que les molestaba Sí. profundamente, eran los liberales libertarios. Ah, bueno. Ya Con está. lo cual, Nada. No, 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 no hay más, no, no hay más nada que hablar. Volvamos a hoy. ¿Cómo te trata la cuarentena? mira, yo dentro de todo la sobrellevo bastante bien, porque mi tarea en general consiste en leer mucho, escribir, yo suelo escribir bastante, de hecho acabo de terminar un libro con mi colega, amigo, te diría casi un hermano, Mariano Fernández, o sea, Sí, Mariano, Diego y yo, digamos, somos un trío sí, que trabajamos muy alineados y básicamente es una profundización del viejo desenmascarando la mentira keynesiana, sí. incluyendo las respuestas de los keynesianos, yendo, digamos, a todo lo que es, profundizamos la parte de economías abiertas, Ujú. profundizamos la parte de crecimiento y profundizamos todo lo que es el neo-keynesianismo, ¿no? Un Ah, libro, mira. digamos, sí, sí, un libro, pero de fuste, ¿no? Donde Sí, acá, digamos, ha cerrado el debate entre keynesianos y monetaristas, digamos, igual ya un poquito antes venía ese debate, entonces sí. nos metemos en las cuestiones de, por ejemplo, en economías abiertas, ¿viste? Y desarrollamos hasta los modelos actuales, intertemporales y eso. También, Sí. digamos, agarramos la parte de crecimiento y ahí, digamos, cortamos, por ejemplo, en lo que es todo el tema de dinero y crecimiento, ya, digamos, con el modelo de Sidrausky Sí. y después ya saltamos en esa parte al tema de ciclos reales y después en la parte de los neos keynesianos, bueno, tocamos cada uno de los puntos donde se abrió el debate, ponele Sí. rigideces en el mercado laboral, rigideces en el mercado de Claro. bienes, rigideces en el mercado de crédito y, por ejemplo, lo que tiene que ver con fallos de coordinación, ¿no? O sea, con lo Sí. cual es un libro Mirá, wow. potente, muy potente. Muy, muy bueno, súper recomendable. Si Alberto Fernández hoy te pidiera una recomendación de qué hacer con la cuarentena, ¿qué le dirías? Yo le diría que salgamos de este nivel de cuarentena cavernícola porque básicamente está destruyendo el aparato productivo, está, bueno, la cadena de pagos se está despedazando de Rota, manera sí. grosero, el nivel de actividad se está desplomando
y está desangrando a las empresas, ¿no? O sea, y está destruyendo el capital. Eh, Casi que pareciera que está tratando de avanzar en la socialización de los medios de producción, ¿no? Pero bueno, pero lo cierto es que después de esto va, mientras está pasando, ya están cerrando muchos restaurantes, boliches, ya están desarmando todo. Porque ¿quién Bueno, puede vivir? pero es que ese es el punto, Mariano, vos lo marcás muy bien. Vos seguramente, al igual que yo, habrás visto el trabajo de Morgan, de cuánto resiste una empresa en Estados Unidos. La empresa promedio resiste estas cuarentenas de imbéciles cerca de 25 días, pero un restaurante aguanta 14. Ahora, si eso pasa en el sistema, con el sistema financiero que tiene Estados Unidos, que es el más importante del mundo, Argentina, que tiene un sistema financiero minúsculo, esos tiempos son muchos menores. Y Ujú. aparte, la economía argentina, dependiendo de la etapa del ciclo económico, entre un 30 y un 40% está en negro, con lo cual vos estás dejando sin la posibilidad de sustento de la gente. Además, el tipo de cuarentena tan grosero implica una fuerte contracción de la oferta, digamos, Tal cual. desaparecen los bienes. Sí, Si a eso vos le sumás un estímulo de la demanda de 3 puntos del PBI, que ya tendrías que agregar al déficit fiscal bien medido del macrismo en términos primarios de 3 puntos, porque digamos, informaron 0,6 negativo, pero tenías libramientos sin pagos y tenías también licuación de partidas. Vos ya estás yendo a un nivel de 6 puntos de déficit fiscal, financiado con emisión monetaria, un dinero que nadie quiere. Bueno, o no. sea, vos estás en la antesala de la hiperinflación y como si fuera poco, además tenés gente tratando de controlar precios. Entonces, y eso, a ver, existe evidencia empírica desde el año 2800 antes de Cristo en la quinta dinastía de los sumerios en Egipto, donde siempre fracasaron, siempre generaron escasez. Y fíjate que ya, digamos, esto vos lo habrás visto, los mayoristas ya manifestaron el problema, que si suben los precios saben que la señora Paula Español les cierra los locales, por Claro. lo tanto están optando por no reponer y entonces aparece la escasez. Es más, tengo información de, por ejemplo, que la hablaba con el otro día con un economista muy importante, Sí, que por ejemplo en la isla de Tierra del Fuego, cuando arrancaron ya había un faltante de 5%, ese número hoy es 25%. Entonces, me parece que Alberto Fernández está llevando la economía a un colapso fenomenal y lamentablemente está rodeado por economistas incompetentes. Desde mi punto de vista, los señores Ulfas, la señora Marcó del Pon, la señora Paula Español. La señora Paula Español es espantosa. Sube fotos a sus redes mostrando el cierre de locales. Entonces, ahí, digamos, uno tendría que hacer dos preguntas. La primera es, digamos, ¿quién te dijo que vos conocés el vector de precios relativos y, digamos, los precios de la economía para determinar qué precio es justo o no? Digo, algo que Hayek en su última obra lo llama la fatal arrogancia, ¿no? Pero, sí. pero no solo eso, Mariano. Fíjate que en el momento que cierra un local, lo que sucede es que hay familias que se quedan en la calle, Claro. pero además desaparece la oferta. Hay una frase hermosa que solía usar, no sé si lo sigue haciendo, Armando Rivas, que decía que durante la Revolución Francesa, cada vez que los panaderos subían el precio, le cortaban la cabeza. Y en un momento descubrieron que cuanto más cabezas cortaban, el precio del pan subía más. Claro. Entonces, digamos, ¿qué diferencia hay entre ese ejercicio en la Revolución Francesa o Diocleciano matando a los productores de trigo con lo que Sí, hace la señora Paula Español, digamos, que le cierra el local, que es, digamos, casi que te diría que es mucho más violento, porque le sí, quitas el sustento, digamos, le expropias, o sea, lo estás expropiando porque no le dejas disponer de su propiedad, y al no poder disponer de su propiedad, esto a mí me parece que es muy interesante porque cuadra casi en un delito de lesa humanidad. Hay un libro muy hermoso de
el doctor Ricardo Manuel Rojas, que trata los impuestos como delito de lesa humanidad, y cuento por qué. Básicamente porque los tres derechos que reconocemos los liberales son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la propiedad. Ahora, cuando vos no le permitís al ser humano ejercer su derecho de propiedad, le quitas la base de sustentación y automáticamente lo estás condenando a la muerte. Claro. Entonces, digamos, eso constituye un delito de lesa humanidad. Y la otra alternativa es que si vos no querés morir, te convertís en un esclavo del Estado. Por lo tanto, y eso también constituye un delito de lesa humanidad. Por lo Claro. tanto, digo, en algún momento la sociedad va a despertar y tendrá que demandar a los políticos justamente por esta clase de delitos. Es más, de hecho, la propia inflación es un delito de lesa humanidad. Porque Claro, sí, tal cual. si vos te quedaras en pesos, ¿sí? Sí, La licuación que vos tendrías de tu patrimonio sería enorme y te llevaría, digamos, si vos obvio. todo lo que tenías era un stock en pesos, bueno, digamos, te conduciría a la muerte. Mirá lo Sí, que, digamos, desde el año, digamos, vos saliste del 2001 con un precio del dólar de 1 peso y hoy estás con un precio, digamos, si lo mirás en el mercado del contado con liqui o en sí, el sí, blue, digamos, oscila, digamos, entre los 115 y los 120 pesos. Y si tomás el dólar del Banco Nación en Uruguay, está casi 180 pesos. Por claro. lo tanto, me parece que, Y digo, todos dicen que es un dólar barato frente a lo que va a estar a fin de año, ¿no? Porque digo, si el dólar sigue a la inflación y vas a tener una inflación de al menos un 50% durante este año, y los pronósticos dan de un dólar financiero de 160 por lo menos. claro, pero fíjate esto, aparte me encantó como lo encaraste, porque pusiste el dólar siguiendo la inflación, porque claramente, a ver, en el fondo, digamos, lo que estamos viendo es un derrumbe de la demanda de dinero. La demanda de dinero viene cayendo ostensiblemente desde el 28 de diciembre del 2017. De hecho, durante el 2018 perdiste más de 20 mil millones de dólares tratando de controlarlo y durante el Sí, sí, 2019, aún fijando la cantidad de dinero, ¿sí? Los precios te subieron, ¿no? Casi un 50%. Entonces, evidentemente tenés un problema fenomenal ahí de caída de la demanda de dinero, por eso tenemos control de capitales, que es una forma claro. también de cobrarte compulsivamente impuesto inflacionario, tenemos 17 precios distintos para el dólar, pero no solo eso, no solo está el problema de la demanda, está el problema de la oferta. Ahora, digamos, el otro día el gobierno, el Banco Central hizo una absorción de fondos colocando pases, que vos sabés lo riesgoso que es estar en una posición que es a un día, Sí, sí, pero sí, que al subió la margen, tasa. Sí, claro, pero al margen, sí, claro, y entonces con eso absorbió un montón de plata, pero la cantidad de dinero, digamos, venía creciendo a un ritmo del 40% en lo que va del año, y si comparabas contra el mismo mes del año anterior, estabas en el 90. Si vos considerás que la recaudación viene creciendo al 30, o sea, viene casi 20 puntos abajo de la inflación, el gasto público viene 70%, o sea, 20 puntos por encima sí, de la inflación, bueno, claro. el déficit fiscal primario va a explotar. Y Sí. si además No, considerás y que la... encima, a ver, con la cuarentena, la recaudación cae muchísimo. Ahora digo, la recaudación de IVA, de todo, se está desplomando y la emisión monetaria está aumentando muchísimo. Y después el gobierno dice, no, el dólar sube por especulación financiera. ¿Qué especulación ¿A qué financiera? A ver, especulación financiera? Todo el mundo está viendo que vas a emitir como una bestia. Aparte, digo, yo las estimaciones que veo de distintos analistas están esperando una caída del PBI en torno al 10%. sí. Entonces eso te va a derrumbar la recaudación y aparte, me Bueno, parece Javier, que... perdón, este es un dato clave. Cuando Alberto Fernández habla, esto es, priorizamos la salud, esto es salud o economía, priorizamos la salud sobre la economía. Pero, a ver, no están priorizando la salud sobre la economía, porque si vos tenés una caída del 10% del PBI, vas a tener muchos más pobres, mucha gente que va a morir de la pobreza, además de toda la gente que por ahí tiene plata, pero va a morir de angustia, de estrés, ¿viste? De fobias que tiene, ¿no? Bueno, Mariano, acabás de hacer un punto brillante y me gustaría
profundizar en esto que acabas de disparar, que es fabuloso. Hay varias cuestiones. La primera es, así como él lo lleva al absurdo, digamos, uno le puede contestar por el absurdo. Si nosotros seguimos con esta cuarentena propia de estúpidos, ¿sí? Se me cae el pelo en los ojos. Ojalá a mí me pasara eso, a mí no se me caen los ojos, mirá. Claro. Yo quiero que se me caigan los ojos y no se me caen. El único pelo que a mí me crece para abajo es el del pecho, ¿viste? Este me viene para arriba. Eh, Fíjate esto, si uno lo lleva al ridículo, primero que habla Sí, de 100.000 muertos, supongamos que, ok, tuviera razón. Ahí pues, supongo que tuviera razón. Y dice, bueno, mira, lo primero que yo te diría es, si vos seguís con el modelo este de cuarentena, lo que va a pasar es que la destrucción de producción va a ser tan grande que no vas a tener que consumir y por ende, digamos, vas a tener 45 millones de muertos. Por lo tanto, digamos, plantear ese dilema en esos términos es bastante sí. precario. Primer punto. Segundo punto, es falso que haya un dilema entre salud y economía. O sea, hay varios estudios que derivaron, por ejemplo, de lo que fue la crisis subprime y muestran que cuando el PBI cae fuertemente, aumentan mucho, después de eso, mucho los casos de cáncer, aumentan muchos problemas en la salud y mucha gente que se muere de depresión, entre otras cosas. Por lo tanto, digamos, hacer trepar enormemente la tasa de desempleo y hacer explotar los niveles de pobreza como lo está haciendo este gobierno, porque no es que va a subir la pobreza en 10 puntos, no la va a subir en 10 puntos, la va a llevar al 75% cuando estalle la hiperinflación. De hecho, yo creo que en este momento ya la pobreza debería andar en torno al 45%, pero de taquito. Digo, pero eso es. Perdón, lo que dice el gobierno ahí es, no va a haber hiperinflación porque la demanda está tan pero tan deprimida que no pueden aumentar los precios, ¿no? Pero Ese es el argumento que usa el gobierno. Pero en el último sí, trimestre del año, digo, si bien la emisión monetaria tarda 6 meses como en llegar a la inflación, o sea, en el último trimestre del año vas a ver una aceleración importante de la inflación. pero es que ahí hay un problema de índole conceptual que, dado los economistas que lo rodean al presidente, a mí, digamos, no me llama la atención. En rigor, el nivel de precios no se determina en el mercado de bienes, ese es el problema. En el mercado de bienes se determina la tasa de interés real, o sea, es un mecanismo de coordinación intertemporal de ahorro, inversión y se determina el precio relativo de los bienes presentes respecto a los bienes futuros y eso es la tasa de interés bixeliana, si vos querés. En el mercado de dinero se determina el poder adquisitivo del dinero. Entonces, si vos tenés caída de la demanda de dinero y estás haciendo volar la oferta monetaria, digo, eso va a generar una hiperinflación. Digo, es más, lo pongo en el límite, Mariano, para mostrarlo. Porque ¿qué es Sí, la hiperinflación? Es la pérdida, digo, como el libro de Alan Ferguson, ¿no? Cuando muere el dinero. ¿Sí? sí. Digamos, que el poder adquisitivo del dinero se hace cero. Bueno, en ese contexto, si vos seguís con esta estupidez, si la producción es cero, ¿me comprendés? Si vos vas a tirar pesos que no pueden comprar nada, el poder adquisitivo del peso es cero, con lo cual implícitamente está gestando una hiperinflación. Pero lo otro que quiero hacer y quiero volver, digamos, Vale. en este punto de la salud, vos fíjate que además aquellos países que son más libres, ¿sí? Tienen un PBI per cápita 8 veces más grande que el de los países reprimidos. El decil más bajo está 11 veces mejor que el equivalente en el país reprimido y la realidad está mejor que el 85% de la población del país reprimido. Ujú. Y asociado a eso, aquellos países que son más libres y como son más ricos, la gente vive un 25% más. Es decir, la expectativa de vida en un país reprimido es de 64 años y en un país Sí. libre es de 80. Si todas estas políticas estúpidas y, digamos, con fuerte tufillo socialista, digamos, moviéndonos hacia el socialismo del siglo XXI y la catástrofe venezolana, y si Sí. pareciera que si lo permitieran, iríamos al caso cubano. Ujú. Bueno, vos fíjate que si esas políticas se aplicaran de modo instantáneo y su resultado fuera instantáneo, esto es
es Sí, un ejercicio teórico, pero para ver el daño que están generando, fíjate que toda la población de mayores de 64 años tendría que desaparecer. Cuando vos claro. haces esa cuenta, implicaría estar asesinando a 5,5 millones de personas. Por lo tanto, me parece que bueno, digamos, el presidente debería no escuchar tanto a los infectólogos, que además tengo la sensación que lo asustaron demasiado, porque Ujú. fíjate esto, que esta es la cosa que pasa cuando vos te pones a lidiar con los economistas. Yo lo que me he dado cuenta a lo largo de mi vida profesional es que en general los médicos tienen problemas con la matemática, ¿sí? Digamos, les cuesta dibujar un cero con un vaso, ¿sí? Pero digo, no está mal, son médicos, Sí, ¿sí? sí. O sea, no estoy diciendo todos, pero digamos, una gran mayoría tiene ese problema. Y lo que yo veo es que no tuvieron en cuenta el orden de magnitud. Vos Ujú. fíjate esto, en los primeros 100 días del coronavirus, las víctimas fatales llegó a 162.000 personas. Si yo tomo los estudios de demografía que hace Naciones Unidas, que son verdaderamente formidables y Ajá. que la verdad, digamos, son trabajos que son de una precisión enorme, vos fíjate que acorde a eso, en el año 2020 tendrían que estar muriendo en el planeta Tierra 60 millones de seres humanos, pero como algo natural. Sí, sí. Y fíjate que en ese contexto, 60 millones de seres humanos implica que mueren 165.000 por día. Es decir, que el coronavirus no llega a representar el 1% de los muertos que hay digamos, en el periodo. ¿Me Sí. comprendés? O sea, en Sí, un sí, sí, día claro, se obvio. murieron más que en 100 días de coronavirus. Bueno, digo, mam, representa menos del 1%. Y lo que yo veo, Y ahora hay que ver los muertos que vos estás originando con esto, ¿no? Los muertos de pobreza que vos estás originando, los muertos de angustia que vos estás originando. Leí un estudio que decía que el 20% de la población mundial sufre de angustia, de depresión, de algo, y que ahora se elevó entre el 80 y el 90%. Y vas a no, tener muchas muertes de cáncer por esto también, ¿no? no, y aparte, digamos, hay un estudio estremecedor en cuanto, digamos, a la cantidad de personas que van a morir de hambre por esto. Sí. Entonces, me parece que yo, con respecto a la cuarentena, tengo dos opiniones. Tengo una opinión sobre la primer parte y Ujú. tengo una opinión sobre las etapas posteriores. Para mí, la primera etapa estuvo bien y voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque encontró el sistema en offside, en especial a la Claro. parte pública, ¿no? O Sí, sea, sí. recordad que en Argentina el 70% de las camas son privadas. Por lo Sí. tanto, encontró, digamos, en offside al sector público, por eso, digamos, el imbécil del ministro de Salud, Ginés, quiso expropiar al sector privado. Sí. Después se dio cuenta que eso, digamos, era inconstitucional y creo que por eso, digamos, reculó. Sí. Pero en el sentido que, como encontró el sistema en offside, y en especial en la provincia de Buenos Aires, y el desastre que podría causar en La Matanza, generándole un problema electoral al gobierno enorme, entonces, digamos, vos cuanto peor está tu sistema de salud, vos necesitas una cuarentena con mayor gente encerrada durante mayor tiempo. Esa vendría a ser la lógica. Que es la Claro. forma, que es la forma cavernícola, ¿no? Porque si vos si suponete, Mariano, que estuviéramos en la época de las cavernas y viéramos qué pasa esto, ¿cómo lo corregimos? Y metiéndonos adentro de la caverna. ¿Me comprendés? No, O sea, bien sí, sí, cavernícola. claro. Ahora, el punto es el siguiente. Las cuarentenas y tomada, digamos, eso es lo que, la parte que me parece bien es que fue tomada prematuramente, mirando lo que estaba pasando en el mundo. Entonces, ¿qué Sí, pasa? La cuarentena no hace que te baje el número de casos, pero te lo reparte en el tiempo. Al repartírtelo en el tiempo, te mejora relativamente tu respuesta del sistema de salud. Y si además vos haces inversiones, tu holgura sí, crece sustancialmente. claro. Y después hay una parte muy importante que quedó a manos de los medios de comunicación, que para mí lo hicieron excelentemente bien, fue mejorar los hábitos de higiene de los argentinos. Digo, Sí, a punto tal de explicarles cómo lavarse las manos, por decirlo de alguna claro, manera. sí, sí.
En ese contexto, eso es muy importante, porque no solo que vos le quitaste aceleración, sino que además lo mandás a una tasa de crecimiento mucho más baja. Obvio, Y sí, al sí, tal cual. mandarlo, y al mandarlo a una tasa de crecimiento mucho más baja, ¿qué es lo interesante? La cantidad de enfermos que vas a tener a la postre es menor. Digo, porque esto Tal es, cual. Obvio, por sí. eso no, a mí también, viste, me hincha mucho cuando hablan de la función exponencial y no la conocen. En realidad, este tipo de proceso sigue lo que se llama una curva logística. Arranca despacio, tiene una aceleración exponencial muy fuerte y después Ajá. empieza a acelerar y encuentra un techo. Digo, que es Sí. la función exponencial. Con los cambios en los hábitos de higiene, lo que vos haces es bajar el techo. Entonces, lo Claro. desparramás en el tiempo, bajás el techo y incrementás la inversión en el sector, mejorás la holgura y tratás la situación mucho mejor. A mí me parece que ese efecto para la primera etapa está bien. Sí, Ahora, la sí. segunda etapa, ya no podés. Vos tenés según dependiendo del ciclo económico, tenés entre 30 y 40% de personas en negro. Los dejaste sin ingresos. Sí. Lo están No, mandando al incluso, caballo. sí, no, y al que factura, digo, no sé, aunque esté en blanco, ¿no? Y sea un monotributista, el profesor de tenis, el profesor de gimnasia, el pintor, el carpintero, el taxista, digo, no solo que lo dejas sin ingreso, sino que lo dejas encerrado en su casa sin poder hacer nada tampoco. Claro, Ponete a exacto. dibujar, Milei, ponete a dibujar, ¿viste? Como le decía a los chicos, chicos, pónganse a dibujar, muy bien, como dibujan, basta, a ver, me están tomando Claro. el pelo, basta. Hay muchas preguntas de cómo crees que va a terminar el dólar y la inflación este año y en qué aconsejás invertir al que tiene unos pesos. Bueno, jamás estar en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento porque esas basuras no sirven ni para bono. Y eso vale tanto para los del actual gobierno como los del anterior, ¿no? Porque, Sí, digamos, mostraron que son lo mismo, ¿no? Porque, a ver, el niñito Máximo manda un proyecto para cobrar impuestos a las grandes fortunas y después, o sea, en el debería estar Senado, él ahí, la digo. senadora del PRO le cambia el Aparte, nombre, o sea, kirchnerismo de buenos sí, modales, ¿no? sí, tal Entonces, cual. bueno, entonces, digamos, evidentemente se confirma una y otra vez más lo que yo digo es que nuestro enemigo es el Estado, nuestros enemigos son los políticos. Fíjate que los políticos determinan unilateralmente que nosotros nos quedemos sin ingresos, pero ellos nos resignan sus privilegios de casta. Y No, no, como no, no, para nada. ¿Y cómo ves entonces? ¿Qué número proyectas de inflación y de dólar para fin de año? digamos, en mi postura austríaca y entendiendo la economía como la ciencia de la acción humana, para mí es imposible hacer ese tipo de predicciones. Una cosa es cuando, además, o sea, vos eso podrías tener alguna mejor idea en un país desarrollado, Claro, donde tiene sí, moneda y donde la política monetaria está clara y la estabilidad de la demanda de dinero es una roca. Digo, en sí, sí, Argentina claro. no está clara la política monetaria porque el No. propio Banco Central, cuando mandó el comunicado de los lineamientos de la política monetaria, parecía hecho por gente verdaderamente con dificultades cognitivas complejas, y Sí, donde básicamente el Banco Central declaraba no ser ancla nominal claro. y se confesaba como una mera oficina de la Secretaría de Hacienda. Por lo tanto, con la oferta de dinero descontrolada, Sí. básicamente por la caída de la actividad y el aumento del déficit fiscal, y una demanda de dinero que se pulveriza, para mí eso es una hiperinflación y vos no sabés a cuánto va a caer la demanda de dinero, por lo tanto, no Cuando decís sabés. hiperinflación, ¿a partir de qué número es Mira, hiperinflación? a ver, las hiperinflaciones de ahora no son como las de antes. O sea, cuando Argentina tuvo la hiperinflación de Alfonsín con 5.000% o cuando tuvo la de Menem con 1.200, Sí,
En esa época la inflación en el mundo era mucho más alta, los países desarrollados venían de tener 20% de inflación. Sí, sí, Hoy la inflación en un país desarrollado es entre el 0 y el 2%, ponele 1%. sí, Entonces, bueno, digamos, una hiperinflación moderna tendría que ser algo, digo, no sé, arriba del 100%, arriba del 200%, ya es una hiperinflación. sí, Digo, porque sí, en sí, los sí. parámetros, digamos, en los parámetros modernos sos un idiota si tenés ese nivel de inflación. Pero fíjate que, bueno, ahí hay que felicitarlo, por ejemplo, al señor Andrés López, director de carrera de la UBA. El 95%, digamos, o si no más, de los economistas que produce la Universidad de Buenos Aires niegan la naturaleza monetaria de la inflación. Te vienen Claro, con esa estupidez de la cosa multicausal. Y la sí, realidad, yo, digamos, vos te acordás, y Cronista lo levantó cuando yo hice el desafío, que si creían que era multicausal o que no tenía sí, nada que ver con la emisión monetaria, demostraran que podía haber inflación en una economía de trueque. Te digo que claro. todavía estoy esperando, Mariano, ¿eh? Sí, está bueno, es cierto eso que decís, totalmente. Sí. Entonces, bueno, y en el único lugar donde se Y vos repiten las querías, estupideces eh, que suponete dicen que los te nombra, economistas te dice, argentinos, Alberto Fernández te dice, quiero que seas mi ministro de Economía, va a haber un reemplazante seguramente de Martín Guzmán, porque, a ver, Guzmán fue para negociar la deuda. Ante el fracaso e ir al default, va a haber un reemplazante, va a haber otro ministro de Economía, muchos temen que lo vaya a poner Cristina ahora, al nuevo ministro de Economía, pero digo, si Guzmán lo Argentina no puso arregla Cristina. con los acreedores, lo echan a Guzmán. Te ponen a vos. ¿Qué es lo primero que harías hoy? No emitirías tanto, ¿qué harías? No, lo primero que haría es cambiar el modelo de cuarentena para que la economía pueda volver a producir. Iría a modelos como el de Israel, o iría a modelos como el de Japón, Taiwán, Singapur, Nueva Zelanda, Australia, ¿sí? Digamos, Suiza, Luxemburgo, ¿sí? O sea, un grupo de riesgos, que el grupo de riesgos se quede en su casa, pero que se salga con barbijos, con distancia de 2 metros. Y que le midas la fiebre a todo el mundo y aquel que tiene alguna sospecha lo Sí, pasás a un estadio posterior de análisis y si es necesario los testeás. claro. ¿Te gustaría estar en el gobierno, en algún gobierno y estar más en política? Mira, yo manifesté mi intención de ser presidente del Banco Central a condición de ser el último. Claro, pues vos siempre decís que hay que cerrar el Banco Central, sí. Claro, entonces básicamente eso nosotros con Giacomini lo escribimos en el libro Libertad, Libertad, Libertad. Sí, Nosotros decimos que primero hay que hacer una reforma del sistema financiero yendo a un sistema de banca Simon, donde vos separás el almacén de valor de la banca de inversión. sí. En la segunda etapa, básicamente desregulás y vas a un sistema de banca libre, donde los bancos se van a tener que hacer cargo de lo que hacen en la banca de inversión, porque digamos el almacén de valor Sí, es sí, tener la plata guardada nada más, claro. como si fuera una caja fuerte, y Sí, cobrarían un fee por eso. Pero en la banca de inversión, digamos, es como si tuvieras un fondo común de inversión y que cotiza y que, digamos, sí, baja, sube la cuota parte, claro, ¿viste? Vendría a ser algo parecido a obvio. eso. Sí, Una vez que haces eso, digamos, nosotros proponemos la competencia de monedas. La realidad es que el argentino ya eligió la moneda. La moneda que eligió el argentino es el dólar, pero como en nuestra esencia liberal no podemos, no nos sentimos identificados con imponer nosotros una moneda, sí. proponemos un régimen de competencia de moneda. Nosotros creemos que la moneda terminará siendo el dólar, y una vez que la gente eligió Como la Ecuador, moneda, o sea, hacer como claro, Ecuador, dolarizar la economía como Ecuador. sí, pero fíjate que Ecuador, y del mismo modo que Panamá, ellos tienen sistema financiero de encaje fraccionario. Y eso, digo, te Sí, puede generar una corrida y vos no podés emitir dólares. Por eso nosotros claro. proponemos la banca Simon. Y una Ah, ok. vez que la gente eligió la moneda, que creemos que va a ser el dólar, cambiarías todo lo que es la base monetaria por dólares billetes y todo lo que es la deuda del central por otros títulos públicos
y una vez que haces eso, digamos, lo llamamos a Bombita Rodríguez para que haga desaparecer ese edificio nefasto y que queden las ruinas. Viste que cuando caminás por Roma, viste que están todas las Sí, ruinas. sí, Bueno, queden las claro. ruinas desde Reconquista 266 hasta la salida de San Martín, como digamos, reflejo de uno de los Sí. crímenes de lesa humanidad más grosero que cometió la corporación política contra el pueblo argentino y que quede Bueno, el lo que recuerdo pasa es que de todos todo los el daño países que del nos mundo tienen hicieron. su banco central, ¿no? En ese sentido, por ahí te dicen. Pero bueno, también es cierto que en algún momento había esclavos y se torturaba, y en Sí, Argentina, sí, va, no en Argentina, el obvio. Virreinato de La Sí, Plata, sí, la tal Asamblea cual. de años 13 los Obvio. abolió, Sí, preguntan ¿no? acá por el Mercosur, ¿cómo te parece? ¿Qué te parece lo que hicieron ahí con trabar las relaciones con el Mercosur como para proteger, con la excusa de proteger la industria nacional? Bueno, proteger la industria nacional, vos sabés que eso significa perjudicar a A la lo, exportación. no, pero perjudicar a los argentinos en general, y abre la posibilidad de negocios entre políticos corruptos y los empresarios. Me parece una Sí, aberración. Y además, esto, digamos, se da justo en un contexto donde el gobierno de Paraguay, el gobierno de Brasil y el gobierno de Brasil. Uruguay quieren avanzar en una agenda de libre comercio. De hecho, los países que son más abiertos son 9 veces más ricos que los que son cerrados. Ujú. Entonces, me parece que, pero lo que está mostrando es el sesgo ideológico que Alberto Fernández le está imprimiendo al gobierno, y que Cristina Fernández de Kirchner no abre la boca porque lo comparte, que es la Sí, agenda sí, bolivariana, ¿no? claro. Fíjate que Fernández no solo hizo eso, sino que en el medio se estuvo reunido con el Grupo Puebla y mantiene un Sí, contacto muy activo con las caras, los rostros del socialismo empobrecedor, ¿sí? sí. Entonces, yo creo que, bueno, si avanza la agenda del Grupo Puebla, es la agenda del Foro de San Pablo y que no es ni más ni menos de avanzar hacia la Unión Soviética latinoamericana. Sí, viste que el IFE se lo dieron a 8 millones de personas. ¿Qué harías vos con la cantidad de planes sociales, muchos, o sea, de seguir pagando impuestos? Viste, hay videos que circulan por las redes de rebelión fiscal, de no pagar más impuestos porque, nada, Me la FIP parece una, me sigue parece cobrando los una monotributistas. propuesta saludable por parte de los individuos. Porque, a ver, muchos dicen, no, no puede ser que la FIP me siga cobrando la cuota de autónomo, la cuota de monotributista y no me deje facturar. Digo, si vos facturás cero, digo, ¿cómo te va a seguir debitando la cuota? Bueno, pero yo creo que eso tiene que ver con el hecho de expropiarle el capital a los individuos, llevarlos a la quiebre, ponerlos de rodillas frente al Estado, digo, para poder avanzar en un régimen totalitario. Sí, Me parece muy saludable que la gente empiece a reaccionar, que tome nota que los enemigos son los políticos, porque así como decidieron unilateralmente destrozarte los ingresos, también decidieron que los de ellos no se tocan. claro. Y respecto, digamos, a lo que en esta situación vos deberías hacer, no solo es volver a permitir que la gente produzca, sino que además deberías también eh, reasignar partidas. Vos necesitas reasignar partidas, o sea, los muchachos de la política se tendrían que dar cuenta que tienen que dejar de robar. Básicamente, recordad que está el trabajo del BID, o sea, el Banco Interamericano de Desarrollo, que muestra que existen cerca de 5 puntos del PBI de filtraciones. O sea, los políticos argentinos son los más Claro. ladrones Sí, del sí. mundo, ¿no? Sí, tal cual. Porque fíjate que el informe muestra que la ineficiencia técnica del gasto público, la peor región del mundo es América Latina con 4,4%, y Argentina tiene 7,2%. Y de esos 7,2 hay 5 puntos que son de filtraciones, es de robo, o sea, robo de los políticos. Si a eso le sumás el gasto de funcionamiento del Estado, que históricamente fue de 5,5 puntos, y
la camporonga durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner elevó eso en 2 puntos del PBI, llevándolo a 7,5. Bueno, ahí tenés para cortar 2 puntos del PBI, que es todo choreo político, y algo que el gobierno anterior no lo bajó y que además lo aumentó, porque fíjate Claro. que cuando el inútil imbécil ese creo que era Andrés Ibarra, que se llamaba el nombre, creó el Ministerio de los Ñoquis Amarillos, o sea, creó más De puestos. modernización, sí, sí, el de modernización, el que estaba con Macri en Boca, sí. Claro, exacto. O sea, ¿para qué? Para darle lugar a todos los ñoquis amarillos. Y después cuando se le recriminó el aumento de los ministerios, lo bajaron y algunos, o sea, donde el único recorte que le hicieron a los que estaban ministros y pasaban a categoría de secretarios fue cambiarle el tamaño de la tarjeta, pero como el sueldo no se lo tocaron, entonces se Sí, lo terminaron subiendo a los que seguían siendo ministros. O sea, dio un claro. escándalo. Sí. Y además, digamos, a ver, tenemos los políticos más caros del mundo, o sea, un senador argentino, digamos, gana 10 veces más que uno español o un No, diputado. pero aparte, a ver, un diputado, ¿no? Menos que un senador. Un diputado es una pyme ya, porque tiene 20 personas a su cargo. Entonces, Bueno, hay tal cual, es y hay infernal, digo, senadores que tienen, a ver, nadie de nos, digo, del radicalismo, tiene 65 asesores. La pregunta es, ¿para Sí, qué lo votaste? Digamos, estás votando asesores, por lo menos ahorrate la del legislador. sí, Pero bueno, para mí, además es un despropósito. El estúpido, imbécil, por ejemplo, de Fernando Iglesias, que el otro día hacía referencia a que los liberales cuestionábamos a ese nido de rata que está en la calle Entre Ríos. O sea, el edificio blanco de cúpula verde, la mierda esa llamada Honorable Congreso de la Nación Argentina. sí. A ver, eso es un nido de ratas, eso es una mierda. O sea, eso es, a ver, ¿me entendés? Porque los tenés para que de repente te hagan O el sea, proyecto del primero salame dinamitas el Banco entero. Central y después dinamitas el Congreso. Bueno, digamos, ganas no me faltan. Pero, a ver, entonces, a lo que quiero ir es que, fíjate esto, en un momento el estúpido de Fernando Iglesias sale a cuestionar a los liberales por el cuestionamiento que hacemos sobre el Congreso de la Nación y lo menciona Alberdi. Y lo que no sabe ese sorete es que Alberdi cuando fue diputado por la provincia de Tucumán era Sí. Donoren. Es decir, se llama Honorable Congreso de la Nación Argentina porque los cargos eran ad honorem. Es decir, ya no tienen nada de honorables. Y No. además, digamos, me parece que el señor Iglesias, compararse con Alberdi, me parece que le queda un poquito grande al profesor de vóley femenino. Hay una profesión en la Argentina que es como la de ser planero, ¿no? La de cobrar los planes sociales, ser planero. Tenés mucha gente que por ahí viene de otros países y adopta como la profesión esta de planero de tener que le toman asistencia en todas las marchas, viste, que tienen que ir, todo. Y nada, los ves muchas veces con zapatillas último modelo, viste, con los mejores teléfonos, y cada vez Y hay vos, más y vos recursos. luchando por ahorrar guita, vos haciendo ese trabajo enorme de cómo ahorrar guita, que es buenísimo, aparte lo haces con mucho humor. Che, dicho sea de paso que lo íbamos a incorporar en una de mis obras, nos cagaron, porque digamos, no vamos a tener teatro hasta el 2021. Sí, yo muchas veces Viste veo que no me las pancartas, olvido, viste que no me olvido. veo las pancartas esas gigantes que hacen cuando van a las marchas. Y digo, las banderas esas, los bombos esos, ¿cuánto cuestan? Los micros esos, ¿no? A los que lo llaman, ¿cuánto cuestan? Es infernal, digo, la recaudación de los punteros políticos para los planeros, ¿no? Y además de que sean los punteros políticos los que le tengan que dar los planes. Y tenés gente además que tiene muchos planes, más asignaciones, más AUH, más para cada uno de los hijos. Entonces, muchos piden, no hay gente para recolectar verduras, digo. ¿Por qué? Porque dicen, y no, yo en blanco no, pues me sacan el plan, ¿no? Bueno, digo, esos son los problemas mirá, ahí una de las cosas que hay un libro que yo lo leía, obviamente que te imaginaba que estando encerrado estoy leyendo como un loco, lo ¿Por qué debo haber estamos? terminado hace 2 semanas,
¿Querés contar algo? Digo, si querés, ¿no? ¿Con quién vivís? ¿Con alguien vos? Mirá, yo digamos, la cuarentena o sea, yo vivo con mis hijitos de cuatro patas, pero la cuarentena me encontró en la casa de mis padres Sí. y digamos y con mis hijitos en la guardería, que la Ah, verdad que ha sido una bendición de Dios que pasara eso, porque imagínate que son bichos de casi 100 kilos, todos encerrados en el departamento, tanto tiempo hubiera sido muy complicado. bueno, es la Y excusa para salir, para muchos es la excusa para salir, tengo al perro, ¿viste? sí, pero no me dejan hacer ese tipo de salida. Claro, No es que, claro, digamos, sí, yo los tengo casi a 100 kilómetros. sí, Entonces, digo, no, porque yo los llevo a un lugar para que ellos tengan, cada uno tiene a su disposición un parque de 50 metros por 20. claro, sí. Hay muchos mensajes acá de chicas que se vuelven locas por vos. Tenés muchísimo levante. ¿Tenés ganas de ponerte novio, de casarte, de tener hijos? No sé. Vos sabés que yo creo en el orden espontáneo, o sea, yo no me voy a poner claramente a planificar eso. Lo que sí es cierto es que yo vengo de haber terminado una relación con una persona que además, digamos, me parece una persona fabulosa, que es como, digamos, quien fue mi novia, digamos, que era Daniela, digamos, la cantante. Y bueno, pero digamos, o sea, esa relación se terminó y bueno, y si llegara a darse la situación de que me encuentro con una mujer con la que tengamos, digamos, buena química, justamente no me voy a estar negando a eso. Sí, igual por lo general uno cuando termina una relación quiere aprovechar un poco la soltería. Primero aprovechar un poco la soltería antes de ponerse en otra relación. Mira, en mi caso, o sea, yo como desde los 13 años a los 33 años no me privé de nada. Después llegó un momento en el cual tuve que sentar cabeza y ahora la verdad que ya soy un boludón presto a cumplir 50 años, así que tampoco, No, no, a ver, no no tengo me mucho privé, carrete para dedicarme a la claro, joda. no me privé de nada. ¿Qué significa? ¿Qué fue lo más, lo mejor que hiciste o lo más osado que hiciste? Nada, tuve una vida divertida, no me privé, digamos, o sea, de nada. Bien, cuando hablabas al principio de todo del trío con Giacomini y con Mariano Fernández, ahí era como que No, pero quería ahí no preguntar. tenemos sexo, ahí no hay No, sexo. no, Eso es puramente intelectual. no, si habías tenido, ¿no? Digo, yo decía, uy, ¿habrá tenido algún trío entre los 13 y los 33 en tu periodo de gloria, digamos? No, no. Bueno, lo tenés pendiente, a mí me encantaría. ¿A Bueno, quién, no a sé quién no si. le gustaría? ¿A quién no le gustaría hacer un trío? Obviamente bueno, para mí el trío ideal sería con dos chicas, ¿no? Dos chicas y yo en el Bueno, medio, ¿no? bueno, sí, bueno, pero yo de eso ya lo conté y eso lo hice varias veces. Y hay formas, digamos, cómo se combinan esos grupos y todo para que funcione bien. Sí. Bueno, cierto, vos sos experto en tantra, ¿no? En el sexo tántrico. Sí, sí, lo practico desde los 23 años. O Wow. sea, llevo casi 27 años de experiencia. Bien, es como un deporte, digamos. Sí, es un deporte. Bueno, ahora hay muchos boliches swingers también. Bueno, digo, pero no sé, digamos, igual digamos, en algunas cosas también, digamos, soy más conservador. Sí, bueno, pero la tele, desde que te hiciste mucho más famoso todavía, la tele te trae muchísimo levante. Bueno, ahí, bueno, pero el saldo neto es negativo.
porque, a ver, es cierto que multiplica las ofertas, Sí. pero el ratio de concreción se destruye. ¿Por Entonces, qué? y Por ser porque, conocido. claro, porque al ser conocido, digo, vos tomás muchos más Sí, reparos, pero no sí, solo que tomás más reparos, sino que además, como estás en un momento de alta demanda, no tenés tiempo. claro. Sí. Entonces, en el saldo neto, digamos, tenés menos. Claro. Bueno, ahora en cuarentena, muchos que están solos, por ahí empezaron a hacer el sexting, ¿no? O videollamadas hot, ¿viste? Cosas hot con amigas, con conocidas, qué sé yo. Te da videos, algo, ¿viste? Pero es que el tema es que como, a ver, digo, yo esto lo conté públicamente. Yo, digamos, aún estando en relación y teniendo relaciones, si yo, digamos, por el tema del tantra, eyaculo una vez cada 3 meses, imagínate si no tengo relaciones. O sea, ya no sé ni de qué color es. Claro. Sí, O tal sea, cual. digo, quizás el día que saque algo, digo, saldrá, no sé, un queso, una ricota, qué sé yo lo que va a salir. ¿Qué tenés ganas de hacer cuando seas grande? Soy grande, estoy por cumplir 50 No, años. no, sos un pendejo, digo, cuando tengas muchos, muchos más años. Pero yo lo que pasa es que vivo consistente con mis preferencias. Sí, Eso yo lo arribé desde una concepción matemática de lo que es el concepto de transversalidad. Entonces yo dije, bueno, ¿qué harías si hoy fuera el último día de tu vida? sí, Bueno, cuando vos haces ese bien, ejercicio, te encontrás frente a lo que vos querés. ¿Qué cosas son las que vos te resultan importantes? Entonces, está yo, digamos, bueno. construyo mi día a día maximizando las actividades que a mí me gustan, sujeto a las restricciones que tengo que generar ingresos, que tengo que, digamos, o sea, tener Sí, determinadas lógicas y determinadas cuestiones que básicamente derivan de que vos, digo, como no soy millonario y además, o sea, no, nunca, digamos, digo, si bien no soy un tipo, digamos, que despilfarra, o sea, soy un tipo, digo, relativamente austero, sí, también es cierto, digo, que no, digo, no estoy en condiciones para decir, no, bueno, puedo vivir sin trabajar. No, yo necesito trabajar. Bueno, eso sí, es una restricción que te pone, pero bueno, también afortunadamente yo trabajo de lo que me gusta. Entonces, al trabajar de lo que me gusta, eso te genera una ventaja importante y sí. entonces yo voy haciendo cosas que a mí me gustan. De varios partidos políticos te habrán llamado muchas veces, me imagino, No, no, ¿no? Y no. lanzarte y crear vos, como hicieron otros, tu partido político. Me parece que todavía está verde las ideas a las que yo adhiero dentro de la conciencia de la sociedad. Digo, por más que tengo la fortuna, la dicha, digamos, el regalo de Dios, digo, de hacer charlas que de repente Sí, asisten un mínimo de 500 personas sí, a 1.500, 2.000 personas en cada una de las exposiciones que hago, me parece que todavía esto está verde, digamos, y me parece que todavía eh, me siento, yo me siento todavía más cómodo dando la batalla cultural. Me obvio. parece que Se acaba, perdón, se acaba, ya llega una hora, se va a cortar acá el vivo.
Queda acá, mil gracias, Javier, estuvo buenísimo. Queda en la story de mariano.gordich en Instagram, queda por 24 horas, así que si se lo querés recomendar a alguien, si llegaste tarde, si le decís a algún familiar, a algún amigo, nada, se está yendo, quedan 5 segundos, ponete